Bueno, gracias, Juan Luis, por esa capacidad analítica y metódica y, sobre todo, no olvidar tampoco lo que es el horario, ¿no? O sea, ahora estamos ya en la etapa de conclusiones de la sesión de hoy y entonces, porque la idea de BEGAP, cuando surgió esta iniciativa que representa lo que queremos que sea un libro. O sea, queremos que toda esta jornada quede recogida en un libro que inaugura la colección Contextos, y la colección Contextos de BEGAP va a ser complementaria a las publicaciones tan importantes y tan valiosas de la Fundación Arte y Derecho, ¿no? Que desgraciadamente, y con nosotros está precisamente Alfonso, que fue el presidente de la Fundación Arte y Derecho, en un momento determinado la entidad se ve obligada a sacrificar la Fundación por dificultades económicas. La Fundación se nutre del Fondo Asistencial y Cultural, que es el 20% de lo que recauda la entidad, y en aquel momento, un viernes negro, el primer viernes negro del gobierno que presidía Mariano Rajoy, representó la anulación por decreto de la compensación equitativa de copia privada. Por lo tanto, ese porcentaje que se dedicaba a esa finalidad, carecemos de ella de golpe, ¿no? Fue una operación shock también, ¿no? Hace un momento hablábamos de MAC, pero también hay que recordar las cajas de ahorro que representaron, que era un poco el equivalente a la banca pública que teníamos en España y que realmente representó también un episodio traumático para el sector. Yo pienso que aún no nos recuperamos de él. Y lo que es peor, creo que hay gente aún o gente del sector, nuestros amigos, que a veces aún no son conscientes de lo que representó en cuanto a ruptura de un retorno que había a lo social, en concreto a lo cultural y a lo artístico, y que tenía además una implementación a través de las cajas y las fundaciones, pues una implementación enorme en todos los, digamos, incluso todas las edades de la sociedad, desde niños pequeños hasta la gente mayor. Pero el arte, desde luego, las colecciones, era muy importante. Bueno, eso por recordar también ese episodio. Con relación a la jornada de hoy, queremos efectivamente recogerla en ese libro que inaugura esa nueva colección que va a estar vinculada más a arte y ciencias sociales, sociología del arte, y cada año procuraremos editar un libro y tal vez hacer una jornada similar a esta con otras temáticas. En la Fundación Arte y Derecho, en su momento, toda la bibliografía que ocupa una cantidad, digamos, considerable en una biblioteca, representa hoy tal vez los documentos más importantes en relación al derecho de autor y la ley de propiedad intelectual específica, con aportaciones específicas del mundo del arte, ¿no? Rosa Couto, que participó esta mañana, es la última publicación con un trabajo interesantísimo y muy profesional, porque es una gran experta sobre estas cuestiones, ¿no? Deciros también, aunque no sea el momento, vamos, que es un momento un poquito ya justo de tiempo, que la Fundación Arte y Derecho fue, tal como se planteaba, una conexión que tiene que ver con lo de hoy también, que es una especie de urdimbre, de alianza, de pacto entre el mundo legal y el mundo de la cultura y del arte, y por allí pasó gente. Bueno, en la Fundación, las reuniones de la Fundación se aprendía muchísimo, porque desde Javier Moscoso, bueno, está la cantidad de nombres de exministros que pasaron, me está viendo Bea y lo puede constatar, ¿no? Lo pasamos bien, la verdad, ¿no? Fue muy duro ese final abrupto, pero representó cómo digamos, las ideas, las ideologías, los proyectos, pues tienen no es lo mismo votar una cosa que votar otra, a pesar de lo que diga la gente así, con esa indiferencia atroz de este cansancio democrático y de esta pasividad, ¿no? Para nosotros fue un golpe durísimo. De hecho, la Fundación no se recuperó, pero sí que queremos recuperar aquel espíritu en el sentido de que este primer libro tenga su importancia, ¿no? Incluso que irradie más allá del ámbito específico. Consideramos que la bibliografía con relación a la propiedad intelectual está muy completa. Es una joya cuando se entrega de regalo esos libros
entregando un material muy de conocimiento experto, porque realmente lo que representa VEGAP es conocimiento experto, es una de las entidades más importantes y líderes en muchos procesos de Europa. Y ahora mismo, con relación a esto, lo que queremos es que las conclusiones que salen aquí van a servir de referencia no solo a la gente que nos está viendo ahora en diferentes países de Sudamérica vía streaming, sino que va a quedar ese libro que vamos a hacerlo lo mejor posible en colaboración con Trama, la editorial Trama, y va a ser las ponencias recogidas y los debates recogidos con todo detalle, pero también con una síntesis que permita una lectura asequible, fácil, digamos, de las reivindicaciones concretas que se plantean desde aquí, ¿no? Nosotros hemos aventurado unas conclusiones, un borrador de conclusiones de esta jornada, que no es tan frecuente poder presentar in situ en el propio momento que tiene el lugar los debates, el presentar esas conclusiones, ¿no? Como sabe, fueron tres sesiones y entonces yo, para no prolongarme tampoco mucho, que ya es tarde, la primera sesión sería la Mesa de Autoría y Estado de Derecho en la sociedad actual y las conclusiones serían, el primer punto, el respeto al derecho de autor y el apoyo a la creación artística necesitan del cumplimiento del marco legal con relación a la propiedad intelectual. Todas las instituciones, fundaciones y usuarios deben compensar a los autores por la utilización de sus trabajos. No sin mis derechos es el nombre de la campaña planteada para concienciar al sector. El respeto al derecho de autor sirve como termómetro del índice democrático de una sociedad, ¿no? Esto es como una especie de piedra angular conceptual, ¿no? Es un paradigma, ¿no? Arte y democracia. Si hay libertad, hay arte. En las dictaduras no hay normalmente posibilidad de expresión artística, o al menos de libertad de expresión, pero tampoco hay democracia, ¿no? Por propia definición. El pensamiento crítico es lo primero que queda anulado. El cumplimiento y los países en donde existe una mayor ratio, digamos, de cumplimiento de derecho de autor, evidentemente son los países en donde se goza de unas mayores posibilidades democráticas, ¿no? El 1% cultural, se habló hace un momento, el 1% cultural existe por norma y vemos cómo, pues bueno, en alguna comunidad autónoma, por ejemplo, pues en Galicia, se aplica el 50% al jacobeo en un año y al año siguiente se aplica el 1%, no sabes lo que, porque desaparece, ¿no? Entonces, papel mojado. Tenemos la posibilidad de que los artistas participen en los edificios públicos. Esa migaja, digamos, que se entrega, que sería el 1% para... eso era un logro histórico, un derecho, pero es una conquista histórica del sector y una reivindicación legítima y que tiene mucho pedigrí y cumplimiento en distintos países. Evidentemente, toda la relación con respecto a la cultura y cumplimiento de derechos viene referente aquí en España, fue siempre Francia, ¿no? El legado André Malraux, Jacques Lange y luego las victorias socialistas y tal representaron en ese sentido un programa de acción que ahora de alguna manera está un poco en cierta desdibujado, ¿no? El 1% cultural es una norma legal que permite dotar a los edificios y construcciones públicas de obras de arte que incrementan el patrimonio colectivo. Es necesario el cumplimiento de esa normativa de una manera adecuada. O sea, lo que pedimos es el cumplimiento de la ley. El Fondo de Ayuda de Bellas Artes pasa algo similar. Existe en teoría desde el año 1992, pero no fue dotado de fondos por el Estado. Ahora, por parte de VEGAP, lo que queremos es dotar con el Fondo Asistencial y Cultural, con los propios recursos que tenemos, actuar de manera ejemplar y por eso estamos hablando con el Ministerio de Cultura para conseguir poner en marcha eso, aportando los propios artistas, la cooperativa de artistas que representamos, aportando para dar impulso. Ahí puede haber sinergias con las comunidades autónomas y puede haber artistas becados de todo el país con ese fondo de ayuda a las bellas artes. Esto ahora parece una utopía conseguirlo, porque claro, es mover un papel legal ahí que está inerte, pero yo creo que se puede conseguir si hubiera un cierto apoyo del sector, conciencia del sector y encontrar las personas adecuadas en las instituciones, ¿no? Por eso yo antes daba esos nombres de esas personas, porque realmente en cada zona, en cada comunidad sabemos que sería Artium sin Cayetano Ezquerra, ¿no? Que me lo reconoció hace poco Daniel Castillejo, ¿no? Pues difícilmente podíamos imaginar, no existiría el archivo La Fuente sin esa memoria que representó
y ese ejemplo que representó Miguel Oroño, por ejemplo, que contagió. O sea, que en ese sentido, aparte de las reflexiones teóricas y genéricas, es muy importante el aspecto humano y cómo determinados agentes actúan con responsabilidad, como dice Juan Luis, y se pueden cumplir las cosas. Yo creo que dentro de poco, dentro de unos años, veremos que esto es una realidad objetiva del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes que puede beneficiar a los artistas que realmente, en la situación que están, es evidente que necesitan el apoyo no solo de propuestas de BEGAP o de las ayudas a la creación, sino que necesitan vitalmente, por una cuestión de estricta supervivencia, esos apoyos, ¿no? Y además es de justicia, ¿no? El Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, que ya existe definido en los textos legales, nos da la posibilidad de desarrollar otra estructura de apoyo a la creación artística. Creemos que es decisivo la implementación de este fondo que pueda ayudar a un crecimiento de la red de apoyos a la creación artística. BEGAP es tercer sector, no es ni Estado ni sociedad, es intermedio, estamos tutelados por el Ministerio de Cultura, pero esa llamada que se hace desde BEGAP es vamos a cumplir con la ley. Vamos a poner nuestro grano de arena con relación al cumplimiento de esa medida que puede apoyar mucho a la creación artística. Seguir creando. Oímos a Javier a la mañana con relación a Antonio Fraguas, a Forges, aquella declaración que hacía, y el propio Forges fue perseguido con este tema, con unas multas terribles. Y ahí ya tenemos, en cierta medida, avanzado un poco la posibilidad de compaginar los derechos de autor con la pensión de jubilación, pero no está del todo conseguido por lo sofisticado y lo complejo que es cuando tenemos una cuestión que toca distintos ministerios. Sabemos por Kafka lo que es la burocracia y, bueno, y sabemos lo que representa este país con relación a un laberinto burocrático. Si lo quieren, digamos, lo pueden conseguir, casi entorpecer esos avances, ¿no? Va por buen camino eso, pero yo creo que aún no está conseguido, ¿no? Hay seguir creando. Es el lema de la campaña que diversas entidades de gestión para poder compaginar el trabajo de creación y la pensión de jubilación. El desarrollo adecuado de la ley de mecenazgo y patrocinio es otro elemento central para mejorar el sector. SOS Arte Público. Obras de encargos de la Administración y que se encuentran en muchas ocasiones literalmente a la intemperie. Yo mismo hice poco arte público. Ayer mismo me llegó la foto de un vandalismo institucional, supongo, sospecho, que es, porque claro, todo esto es complejo, ¿no? Pero es rara en España la obra que se encuentra en una plaza o en un espacio público que goza de un mantenimiento. Pues es que la noción de mantenimiento a veces no existe ni en los espacios públicos oficiales o no hay dinero para ese mantenimiento. Entonces, SOS Arte Público. Lo empezamos en Chidalecu, la campaña esta, con un logo también específico. Los logos tienen un poco que ver con los colores, digamos, corporativos y tienen ese mensaje un poco directo, de urgencia, manuscrito, como diciendo, es necesaria esa alerta, ¿no? Ese arte público establece una alerta, una llamada de atención sobre el estado de abandono en que se encuentran muchas obras situadas en espacios públicos. Están realmente, lo que os decía antes, a la intemperie en muchas ocasiones, pero literal. Se recuerda a las instituciones la obligación de instituciones públicas de contemplar el mantenimiento de estas obras que forman parte del patrimonio colectivo, que fueron encargos específicos que recibieron los artistas. El concepto de derechos culturales, que a la mañana más o menos esbozamos, viene de la UNESCO en Friburgo hace, pues, en el año 2007, y es que igual que existe sanidad o existe educación, pensar que la ciudadanía tiene derecho a la cultura. Y ahí es donde el arte, de alguna manera, tiene que... Evidentemente, antes hablaba Javier Ontoria de los aspectos pedagógicos con relación a Ángel Ferrán, o hablábamos de, bueno, evidentemente de la necesidad de una educación que sea actual con relación al arte, pero el espacio cultura, educación y sanidad es una cosa, pero cultura no es lo mismo que educación, y arte no es lo mismo también que cultura, porque representa, y sobre todo en ese órgano vital que es arte contemporáneo, que es el que tiene las antenas ahí para pillar el espíritu realmente transgresor de la época, pues eso necesita unos derechos culturales y una expansión democrática en ese reconocimiento del arte contemporáneo, ¿no? Porque como no hace mucho, una crisis de un museo, el alcalde de aquella ciudad, aún lo recuerdo, dijo, ¿qué es eso del arte contemporáneo, ¿no? Esto no le interesa a nadie y esto puede existir perfectamente sin director. También el ayuntamiento puede prescindirse de los sueldos más altos, claro.
El concepto de derechos culturales que ha sido propiciado por la UNESCO representa dotar de centralidad estratégica a la cultura. Supone un reconocimiento del espacio cultural como ámbito de interacción social y cooperación. Los procesos solidarios que construyen realmente una comunidad. La sociedad ha ido adquiriendo paulatinamente una serie de derechos como educación y sanidad. El derecho a la cultura, el acceso igualitario a los bienes culturales representa un objetivo democrático decisivo. Esto luego lo ampliaremos después de estudiar las aportaciones a través de la transcripción de las actas, lo completaremos un poquito más en el libro y ya pasamos a la segunda sesión, que sería entorno digital y derecho de autor. Es necesaria la implantación en España en el ámbito público y privado del principio esencial reconocido en la Directiva Europea del Mercado Único Digital, del derecho de los artistas visuales a una remuneración justa y equilibrada por el uso de sus obras y a la obligación de la previa solicitud de autorización de tal uso a los autores de las obras. Segundo punto, el respeto a los derechos morales y patrimoniales de los creadores visuales protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el famoso punto 27 de la Declaración de Derechos Humanos del año 48, donde todo ser humano tiene derecho a expresarse culturalmente y tiene derecho también a la, igual que tiene ese derecho y esa responsabilidad de remuneración, ¿no? de una forma, dice, forma culta y democrática de hacer gestión cultural en el sector público y en el sector privado. Los artistas están viendo transformadas sus condiciones de trabajo en situaciones cada vez más precarias. El sistema económico especulativo que mercantiliza la cultura y niega la aportación del valor del creador visual al capital simbólico de la sociedad. Y luego concluye, ante los fenómenos disgregadores del entorno digital, fomentando el aislamiento del artista y su inmersión en un sistema de permanente competitividad con sus compañeros. Y bueno, esto hay que redactarlo un poco mejor, tiene una redacción un poquito apresurada, pero es normal. Dice que recomienda la unidad, ¿no? Un poco la unidad del sector en defensa de los derechos que pueden frenar esa deriva, ¿no? Destructiva. Evidentemente, lo hablábamos antes también, es la era de la imagen, grandes plataformas que necesitan millones de imágenes y que por lo que vemos son reacias, incluso para las plataformas españolas vemos como televisivas, cómo se resisten, digamos, al cumplimiento de esa ley. Pero con relación a las grandes marcas de dominación global del tecnocapitalismo, digamos, eso es una asignatura pendiente, porque de la misma manera que son gigantes económicos, pero que no pagan tributos porque no creen en el Estado-Nación o no lo necesitan, pasan, digamos. Y eso está erosionando los principios democráticos, evidentemente, porque afectan al sistema fiscal, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que plantear es que un poco aquello de la imagen para el que la trabaja, ¿no? En este caso, todo ese repertorio de imágenes que se va utilizando, que tiene unos creadores, y hay una ley de propiedad intelectual que lo ampara, y hay un marco europeo y en otros países, vamos, ya fuera de Europa, que defiende esa autoría, ese derecho de propiedad intelectual, pues lo que hay que conseguir son acuerdos. Por eso yo ponía el modelo de la compensación equitativa de copia privada, en el sentido de que son los fabricantes de equipamientos multifuncionales los que abonan esos derechos durante mucho tiempo, hasta que hubo esa intoxicación en la opinión pública, y luego, bueno, ahora el Estado se ve obligado por ley en función de la demanda que se planteó, ¿no? Pero algo similar se podría conseguir con relación a los grandes operadores globales, y entonces, evidentemente, la situación de los artistas sería otra, no serían esquilmados o expropiados de sus creaciones. Cuando hablamos de artistas en VEGAP y de creadores visuales, estamos hablando de ilustradores, estamos hablando de diseñadores gráficos, estamos hablando de artistas pues, en el ámbito del vídeo, estamos hablando de pintores, escultores y nuevas formas de expresión artística que dan un testimonio de una imagen que se va a utilizar. O sea, que estamos hablando de todo el espacio del arte contemporáneo, que es el que está recogido
no solo el arte vivo actual, sino en función de los estates, de los legados. Pues tenemos afortunadamente a Picasso, Dalí, tenemos tal cantidad de legados potentes, Joseph Beuys, que son los que nos apoyan a los artistas. Aquí sí que hay una solidaridad intergeneracional, ¿no? Esos legados, esos ingresos son los que permiten, pues, los apoyos que, por ejemplo, en estos últimos años, en función de pandemia, se hicieron de forma extraordinaria para apoyar creaciones de artistas jóvenes, ¿no? Con financiaciones y becas específicas para desarrollos concretos, ¿no? que fue muy importante, ¿no? La tercera mesa es la que hemos asistido hoy, es la que intenta poner en valor también un concepto nuevo, ¿no? Aunque lo vamos hablando en patrimonio contemporáneo, ¿no? Pues ya no parece tan novedoso, ¿no? Ya queda un poco acuñado, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que el esfuerzo de Juan Luis Dester y ese aspecto, que eso sí que ya es más histórico, ¿no? Pero fíjate la diferencia que va de Ángel Ferrand, cuidadoso el hombre, artista con sus fotos, a Chiqui Buades, que yo los conozco bien, y también muy cuidadosos, ¿no? Muy generosos también, ¿no? Incluso María José Abad fue vecina nuestra también allí en el barrio y también conozco su altruismo. Entonces, el engranaje simbólico que llamamos arte está ocupado por todos estos agentes, que es desde el coleccionista modesto hasta la gran empresa, el aficionado al arte, las editoras de revistas, editores del mundo, los artistas. Realmente es un entramado complejo, ¿no? Y donde el artista tiene una dimensión altruista y vocacional y disciplinada, porque a mí me hace gracia cuando Remedios Zafra habla de autoexplotación. Claro que es autoexplotación. Entre otras cosas, hay que pensar que se llama disciplina. Las formas de expresión, los registros expresivos y en el ámbito humanista siempre se llamó disciplina, ¿no? Entonces, de algo viene, y la etimología, igual que la etimología de autor, que viene de augere, es el que aumenta, ¿no? Ya Ortega y Gasset nos lo dice. Autor sería el que aporta nuevas ideas o nuevos territorios creativos a la comunidad, y por eso es tan legítimo ese retorno y ese apoyo. Estamos todos, de alguna manera, todos en el mismo barco, tal como decía Bifo hoy, aunque es importante mantener también algo de optimismo, ¿no? En medio, aunque sea la cosa tremenda, ¿no? Entonces, con relación a autoría y creación patrimonial, tenemos unos puntos también. El patrimonio histórico del futuro estará compuesto de las obras artísticas de nuestro presente. Además de la protección y conservación del patrimonio histórico, es responsabilidad de las políticas públicas la atención y el reconocimiento de los procesos de creación de patrimonio artístico contemporáneo. En realidad es tan sencillo esto, para cumplir este objetivo, es que nos diéramos cuenta de que realmente la dimensión del tiempo es una dimensión poliédrica. Aunque la importante es la de la duración, como decía Henri Bergson, por ahí está la libertad y la creación, ¿no? Más que me parece que Remedios no mencionó a Bergson, mencionó a Adorno, que es importante, claro, pero Bergson, el filósofo vitalista, es todavía más expresivo en ese sentido, ¿no? Entonces, el tiempo pasado, presente, futuro. Nietzsche decía el portalón instante, ¿no? Ese vértigo del instante, ¿no? Que es un poco el momento decisivo, ¿no? El instante, donde hay como un choque de coordenadas temporales, ¿no? Que es el pasado y el futuro chocan en un presente extático, ¿no? Es una especie de locura de Nietzsche, que yo simpatizo con esa experiencia casi poética del momento del tiempo vertical, que diría Bachelard, ¿no? Si creemos en que solo tenemos que dar un poco la vuelta a los parámetros convencionales, ¿no? Pero por tal un instante, Nietzsche en sus alegorías, que son proféticas pero son poéticas, lo plantea como un estallido, como una explosión, y nosotros lo que queremos hacer es, a una escala mucho más modesta, es pensar que el patrimonio histórico está muy bien, pero que no vamos a estar siempre todo el rato con el retrovisor mirando para atrás, sino que le tenemos que dar la categoría como Buades, años 80, el fenómeno de la efervescencia madrileña, que hoy forma parte del legado, tal como nos mostró antes estupendamente Javier Ontoria, ¿no? O sea, está al cuidado aquello que Chiquita mantuvieron con dificultades, porque yo vi ese archivo
en la última ocasión en el barrio donde yo vivo aquí, un barrio céntrico de Madrid humilde, en un local humilde. O sea que yo estoy seguro que ahora esa valiosa documentación va a estar mucho más protegida. Punto 2. La precariedad real de los autores es consecuencia de la desatención a su condición de creadores de patrimonio artístico contemporáneo. Respecto a las retribuciones derivadas de su actividad comercial, la aportación de trabajo y patrimonio que los autores realizan en la elaboración de sus obras supone globalmente una cifra muy significativa que no suele visibilizarse en los cómputos de la actividad económica del sistema artístico. Paradójicamente, el Estatuto Patrimonial de las Obras de Arte comienza cuando deja de ser propiedad de sus autores y su reconocimiento como patrimonio cultural se produce de forma contingente después de superar un lapso de tiempo que responde más a una lógica de patrimonio natural que a una racionalización responsable de los procesos de evaluación de la excelencia del patrimonio artístico contemporáneo. Punto 3, y aquí ya concluye la tercera sesión y ya la jornada de hoy, sería el reconocimiento del autor como creador de patrimonio artístico contemporáneo y no como mero productor de bienes de consumo, requiere el establecimiento de políticas públicas que incentiven la creación del patrimonio artístico contemporáneo mediante a. La implementación de un marco legal y fiscal adecuado para el creador artístico, respetando la naturaleza patrimonial de sus elaboraciones y a sus transmisiones patrimoniales. B. La articulación de un sistema de incentivos a la creación que incorpore el artista dentro del reconocimiento de la cadena de valor y mecenazgo. C. La racionalización de los sistemas de evaluación patrimonial para el patrimonio artístico contemporáneo en el tiempo anterior a su reconocimiento como patrimonio histórico, ¿no? Donde ahí se intenta precisar ese espacio, digamos, como sin protección, ¿no? O sea, esto va a ser, lo que decía antes Juan Luis, va a ser, ya es de hecho, ya se ve, porque claro, el reconocimiento de un artista también supone una sanción de su contexto de época y ya está reconocido precisamente en ese consenso, en esa sucesión de consensos y en esa cierta unanimidad en torno a determinadas trayectorias o determinadas propuestas, determinados procesos. Me gusta en arte siempre hablar más de procesos que de objetos. Pero ahora aquí hablando de objetos, y una cuestión dramática es que a mí me lo plantean muchas veces compañeros o hijos de un artista mayor ya, ha acumulado una gran cantidad de piezas, de obras, y tiene un legado y tiene unos libros también. Bueno, ¿qué pasa con esa figura, ¿no? Y cómo se puede intentar evitar que gran parte de esos esfuerzos y de esas emociones artísticas se pierdan, ¿no? Entonces eso aquí, con unas palabras quizá más analíticas estaban expresadas, pero yo comento esta pequeña reflexión última para plantear que realmente es importante. Cuando vemos obras de Miró, Dalí mismo, lo que hizo Dalí fue dejar al Estado español como heredero. Por eso Dalí, entre otras cosas, es Begap, quien lleva el tema de la Fundación Dalí, pero también aquí dedicamos la jornada anterior que hicimos fue a los legados de los artistas. Estuvieron Chillida, Tapies, Picasso, estuvieron, que son con los que trabajamos en Begap y junto con toda esa gran cantidad, que es una cantidad muy significativa, muy grande, muy amplia de autores españoles y en todo el mundo. Representamos a esa. Entonces, agradecer vuestra presencia, todo el esfuerzo de seguimiento de esta jornada intensa y también un saludo a todos los que nos están viendo en los diferentes países de Sudamérica y que seguimos y luego hay que estar atentos al momento en el que dentro de unos meses ya nazca esa nueva criatura. Los libros luego pasan a tener una vida muy interesante y yo estoy convencido de que aquí va a salir una publicación inaugural de este nuevo proyecto y en el que estamos muy ilusionados. Agradecimiento a todos, lógicamente a todo el equipo de Begap, a toda la gente que está aquí trabajando en el equipo y que no se ve, pero que son muchos, y a todos los ponentes, todos los que colaboraron y nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Entonces, hasta luego.